¿Qué pasa, camaradas? Como ya habéis visto, hoy tenemos un vídeo sobre la Guerra de los 100 años. El vídeo estará segmentado en unas 16 partes, más la conclusión, por lo que, si queréis verlo segmentado, adelante. Primero, origen dinástico. El origen dinástico de la Guerra de los 100 años se remonta a finales del siglo XIII e inicios del XIV, cuando surgió una disputa sobre la sucesión al trono francés. Esta disputa se basó en las reclamaciones de varios pretendientes al trono, lo que llevó a una larga y sangrienta guerra entre Inglaterra y Francia. En 1328, Carlos IV de Francia falleció sin dejar un heredero varón. Esto provocó una crisis sucesora, ya que Carlos IV era el último miembro de la dinastía de los Capetos directos en una línea masculina. Sin un heredero directo, surgieron dos pretendientes al trono francés. Por un lado, Felipe de Valois, primo hermano de Carlos IV, se convirtió en Felipe VI de Francia al ser considerado el más cercano pariente masculino disponible. Su ascensión fue reconocida por gran parte de la nobleza francesa y se convirtió en el primer rey de la casa de los Valois. Por otro lado, Eduardo III de Inglaterra, nieto de Felipe IV de Francia y sobrino de Carlos IV, reclamó el trono basándose en su ascendencia. Eduardo III consideraba que la ley sálica, que excluía a las mujeres de la sucesión al trono, no era aplicable en su caso, ya que su madre, Isabel de Francia, era hija de Felipe IV, que tenía derechos sobre el trono. La reclamación de Eduardo III fue apoyada por un grupo de nobles franceses descontentos con el gobierno de Felipe. En 1337, Eduardo III se declaró a sí mismo como verdadero rey de Francia y comenzó una serie de hostilidades militares contra Felipe IV. Así comenzó la Guerra de los 100 años. La guerra no se limitó únicamente a la disputa sucesora, sino que también tuvo influencia por otros factores. Entre ellos se encontraba el control de los territorios continentales de los reyes de Inglaterra, conocidos como los dominios de Aquitania y Gascuña, que eran posesiones feudales dentro del reino de Francia. Además, las rivalidades políticas y económicas entre las dos naciones también jugaron un papel importante en el conflicto. Inglaterra y Francia tenían intereses comerciales y territoriales enfrentados, y ambas buscaban expandir su influencia y control en Europa. A lo largo de los 100 años de la guerra, las dinastías reinantes en ambos países cambiaron. En Inglaterra, la casa de los Plantagenet gobernó durante gran parte del conflicto, mientras que en Francia, la casa de los Valois fue sucesivamente sucedida por la casa de Lancaster y la casa de Valois-Borgoña. En 1337, Eduardo III se proclamó a sí mismo como el legítimo rey de Francia y llevó a cabo diversas acciones militares para respaldar su reclamación. Estas acciones incluyeron incursiones en el territorio francés y el apoyo a fracciones rebeldes y opositores al rey Felipe de Francia. El conflicto comenzó oficialmente en octubre del 1337, cuando Eduardo III declaró la guerra a Francia. El inicio de la guerra se caracterizó por una serie de campañas militares y escaramuzas en las que ambos bandos intentaban obtener ventajas estratégicas y territoriales. En los primeros años de la guerra, ambas fuerzas lograron algunas victorias significativas, principalmente las inglesas, como la de captura de los puertos Burdeos y Bagoña en Aquitania. Estas victorias proclamaron a Inglaterra a una base sólida en el continente. Punto 3. La batalla de Crécy. La batalla de Crécy, que tuvo lugar el 26 de agosto de 1346, fue un enfrentamiento crucial en el contexto de la guerra. La batalla se desarrolló cerca de la localidad de Crécy-en-Ponthieu, en el norte de Francia, y fue un enfrentamiento clave en la primera fase del conflicto. El ejército inglés, liderado por el rey Eduardo III y su hijo, el príncipe negro, Eduardo Gustock, se enfrentó al ejército francés, comandado por Felipe IV de Francia y su hijo Juan de Normandía, más conocido como Juan el Bueno. La estrategia inglesa se basó en el uso efectivo de sus arqueros de larga distancia, apoyados por una sólida línea de defensa de infantería y caballería. Los arqueros ingleses, equipados con arcos largos, eran conocidos por su precisión y velocidad de disparo, y habían demostrado su eficacia en batallas previas. El ejército francés, por su parte, confiaba en la superioridad de su caballería pesada, considerada la élite de la guerrera medieval. Los caballeros franceses, ataviados con armaduras y montados en caballos de guerra, se consideraron invencibles en el campo de batalla.
La batalla comenzó con un enfrentamiento entre las vanguardias de ambos ejércitos. Los arqueros ingleses desplegaron una táctica defensiva conocida como la muralla de flechas. Formados en filas compactas, los arqueros disparaban en rápidas sucesiones hacia la caballería francesa, causando estragos en las filas enemigas. A medida que avanzaban la batalla, los franceses intentaron cargar contra las líneas inglesas con su caballería pesada, pero se encontraron con varias dificultades. El terreno embarrado y la pendiente dificultó el avance de los caballos, y que el arranque inglés continuó disparando flechas letales desde sus posiciones defensivas. La superioridad táctica y el uso estratégico de los arqueros ingleses fueron cruciales en la batalla. Los caballeros franceses, con sus armaduras y monturas pesadas, se volvieron vulnerables a los ataques a distancia, mientras que los arqueros ingleses demostraron una capacidad extraordinaria para debilitar y dispersar la caballería enemiga. La batalla de Crécy resultó en una victoria aplastante para el ejército inglés. Las bajas francesas fueron significativas, incluyendo la muerte de varios comandantes de alto rango, mientras que las pérdidas inglesas fueron relativamente mínimas. Esta victoria tuvo un profundo impacto en la guerra, consolidó la reputación de los arqueros ingleses como una fuerza formidable en el campo de batalla, mientras que desacreditó la creencia de la invencibilidad de la caballería francesa. Además, fortaleció la posición de Eduardo III y el Príncipe Negro en el conflicto, allanando el camino para futuras victorias inglesas. La batalla de Crécy se convirtió en un hito histórico y un punto de referencia en la estrategia militar. Demostró la importancia de la combinación de tácticas defensivas y el uso de arqueros especializados en el campo de batalla. Además, marcó el comienzo de la serie de batallas decisivas que definieron el curso de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. 4. La tregua de Calais. La tregua de Calais, también conocida como la tregua del 1347, fue un acuerdo de paz temporal alcanzado entre Inglaterra y Francia en la guerra. Esta tregua duró varios años y tuvo un impacto significativo en el desarrollo del conflicto y las relaciones entre ambos países. La tregua de Calais fue negociada y acordada en 1347 en la ciudad portuaria de Calais, de ahí el nombre, que en ese momento estaba bajo el control inglés. La negociación fue liderada por Eduardo III de Inglaterra y Felipe IV de Francia, los monarcas que estaban en el poder en ese momento. El acuerdo de tregua fue alcanzado después de una serie de eventos que condujeron a la debilitación de las posiciones inglesas en Francia. Una de las principales razones detrás de la tregua fue la devastación causada por la peste negra, que había azotado Europa y había diezmado a la población tanto de Inglaterra como en Francia. La epidemia también afectó a los ejércitos y debilitó su capacidad para continuar la guerra. De la peste negra ya hablaremos un poquito más adelante. Además, el asedio de Calais, que había sido llevado a cabo por las fuerzas francesas, resultó ser costoso y prolongado. Las fuerzas inglesas lograron resistir y mantener el control de la ciudad, y Felipe IV vio la necesidad de llegar a un acuerdo que pusiera fin a la lucha y permitiera que ambas naciones se recuperasen. La tregua de Calais estableció una suspensión de las hostilidades entre la Inglaterra y Francia y se acordó una serie de términos y condiciones para mantener la paz durante un periodo de tiempo determinado. Según los términos, se acordó una tregua de 9 meses en Europa Occidental y una tregua de 3 años en Aquitania, una región clave en la... Durante el periodo de tregua se permitió el comercio y el intercambio cultural entre los dos países, lo que ayudó a aliviar las tensiones económicas y sociales causadas por la guerra. Además, se realizaron negociaciones y se llevaron a cabo esfuerzos diplomáticos para resolver las diferencias y buscar una paz más duradera. Durante la tregua logró mantener una relativa calma entre Inglaterra y Francia durante algunos años. Las tensiones subyacentes y disputas territoriales no desaparecieron por completo. Después del vencimiento de la tregua en 1350, las hostilidades se reanudaron y la guerra continuó. A pesar de su carácter temporal, la guerra de Calais fue un hito importante en la Guerra de los 100 años. Permitió un respiro en el conflicto, brindando a ambas naciones la oportunidad de reconstruir y renegociar sus fuerzas. Además, sentó un precedente para futuros intentos de negociación y treguas durante el largo conflicto. En la última instancia de la Guerra de Calais no resolvió las causas fundamentales de la guerra, y la lucha entre Inglaterra y Francia continuó durante más décadas. Sin embargo, su importancia radica en su papel como un punto de inflexión en el conflicto, demostrando que la paz era posible y abriendo la puerta a futuras negociaciones y acuerdos entre las dos naciones. Número 5. La batalla de Poitiers. La batalla de Poitiers, también conocida como la batalla de Tours,
tuvo lugar en 19 de septiembre de 1356, durante la Guerra de los 100 años. Fue un enfrentamiento crucial entre los ejércitos de Inglaterra y Francia, y considera una de las batallas más destacadas y significativas de la guerra. El ejército inglés, comandado por el príncipe negro, Eduardo de Woodstock, hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, se enfrentó al ejército francés, liderado por el rey Juan II de Francia, más conocido como Juan el Bueno. La batalla tuvo lugar cerca de la ciudad de Poitiers, en el oeste de Francia. El ejército francés, compuesto principalmente por caballeros y soldados de infantería pesada, superaba en número a las fuerzas inglesas. Los franceses confiaban en la superioridad de su caballería, considerada la élite de la guerra medieval. Por otro lado, el ejército inglés, formada por una combinación de arqueros y una fuerza de caballería más reducida. La caballería comenzó con un enfrentamiento de las vanguardias de ambos ejércitos. Los arqueros ingleses, armados con arcos largos, desempeñaron un papel crucial al lanzar una lluvia de flechas mortales sobre la caballería francesa en su avance. Estas flechas causaron estragos y desorganización entre las filas francesas. La táctica inglesa se centró en utilizar la ventaja de sus arqueros a mantener distancia y la posición defensiva sólida. Los arqueros continuaron disparando flechas de manera disciplinada y precisa, debilitando aún más la caballería francesa. Mientras tanto, la caballería inglesa, liderada por el príncipe negro, lanzó ataques selectivos y muy bien coordinados. A pesar de los esfuerzos, Juan II de Francia no pudo reorganizar sus tropas, y el ejército francés sufrió dificultades y desorganización debido a la superioridad táctica inglesa y al terreno accidentado. La batalla se prolongó durante varias horas, pero finalmente las fuerzas inglesas lograron ganar terreno y rodear a los franceses. En un momento crítico de la batalla, el príncipe negro lanzó un ataque directo contra el rey Juan II y su séquito. Durante el enfrentamiento, el rey francés fue capturado y hecho prisionero por los ingleses. Esta captura tuvo un impacto significativo con el concurso de las batallas y el curso general de la guerra. La batalla de Poitiers resultó ser una victoria decisiva para el ejército inglés. Las bajas francesas fueron significativas, incluyendo la muerte de varios comandantes del rango, aparte de la captura del rey, mientras que las pérdidas inglesas fueron relativamente bajas. La captura del rey Juan II de Francia fue un evento destacado de la batalla. Esta captura tuvo consecuencias políticas y estrategias significativas, ya que debilitó un liderazgo francés y generó dudas sobre la capacidad de Francia para resistir las fuerzas anglosajonas. La batalla de Poitiers reafirmó la superioridad táctica de los ingleses basada en los arqueros y la combinación de infantería y caballería. Además, mostró que la deficiencia en la táctica y la organización militar francesa provocó una crisis política en Francia. A pesar de la derrota, la guerra continuó durante varias décadas más, con altibajos para ambos bandos. Sin embargo, la batalla de Poitiers se convirtió en un hito destacado de la guerra y en un símbolo de la capacidad inglesa para desafiar y derrotar a la poderosa caballería francesa. Punto número 6. Tratado de Bretigny. El Tratado de Bretigny fue un acuerdo de paz firmado el 8 de mayo de 1368 entre Inglaterra y Francia durante la Guerra de los 100 años. Fue uno de los tratados más importantes de la guerra y tuvo un impacto significativo en las relaciones entre ambos países y en la configuración territorial de la época. Las negociaciones para el tratado se llevaron a cabo en la ciudad de Brittany, en el norte de Francia. Las partes involucradas en las negociaciones fueron Eduardo III de Inglaterra y Juan II de Francia. Ambos monarcas deseosos de poner fin a las hostilidades y asegurar un acuerdo beneficioso para las respectivas naciones. El Tratado de Bretigny restableció una serie de disposiciones y concesiones mutuas. Según los términos del tratado, se acordó una tregua de 9 años y se puso fin a la guerra entre Inglaterra y Francia. Además, se acordó una cuantiosa suma de dinero como rescate por el rey Juan II, quien había sido capturado en la batalla de Poitiers en el 1356 y permanecía prisionero en ese momento. Una de las principales disposiciones del tratado fue la cesión de amplios territorios a Inglaterra. Francia acordó ceder a Inglaterra la soberanía de gran parte del suroeste de Francia, incluyendo las regiones de Aquitania, Pregoi y Calais, así como las islas Jersey y Guernsey en Canal de la Mancha. Estas concesiones territoriales permitieron a Inglaterra establecer una sólida presencia en el continente y asegurar o importar rutas comerciales.
Además, el tratado estipulaba que se liberaba a todos los prisioneros de la guerra, incluyendo al rey Juan II y a otros nobles franceses. Sin embargo, el rescate abordado por el rey francés fue extremadamente elevado, lo que generó dificultades financieras para Francia y llevó posteriormente a disputas y tensiones entre ambas naciones. El Tratado de Bretigny también abordó cuestiones de relaciones entre los derechos y estatus de territorios cedidos. Estableció que estos territorios serían gobernados por el rey de Inglaterra, como posesiones independientes, con su propio sistema legal y administrativo. Sin embargo, la relación entre Inglaterra y los territorios cedidos fue complicada y surgieron conflictos y tensiones a lo largo de los años. A pesar de las tensiones, el Tratado de Paz no duró mucho. La Guerra de los 100 Años se reanudó en 1369 debido a disputas territoriales y políticas, y hostilidades continuadas por más décadas. En resumen, el Tratado de Bretigny puso fin temporalmente a la guerra entre Inglaterra y Francia y estableció importantes concesiones territoriales a favor de Inglaterra. Sin embargo, el tratado no resolvió a causas fundamentales del conflicto y no logró una paz duradera.